Egipto, más allá de las pirámides. A 680 kilómetros al sur del Cairo, se alza un templo extraordinariamente bello situado al borde mismo del desierto. En su interior, caída en el suelo, hay una imagen de 1000 toneladas de uno de los mayores faraones de Egipto, que dejó tras de sí un gran misterio: el destino de muchos de sus hijos. Misterio que algunos creen que podrá resolverse cuando se conozca mejor una remota tumba del legendario Valle de los Reyes. Este montón de enormes piedras en desorden fue en su tiempo una estatua de Rameses II, que gobernó en Egipto hacia el 1200 antes de nuestra era. Su cara mira al cielo, y aquí tenemos un hombro. Es una de las mayores estatuas jamás esculpidas y se levantaba aquí, en el Rameseo, el templo funerario de Rameses, cerca de la actual Luxor. Se cree que en el siglo V, los cristianos coptos derribaron la estatua y que con el paso de los siglos, los terremotos acabaron de destruir los restos del faraón caído. De todos modos, Rameses dijo la última palabra y hoy su imagen constituye una ruina colosal. Esta estatua es el mejor símbolo del papel de Rameses II en la historia de Egipto. Fue un faraón que llevó sus ejércitos a la victoria y que construyó grandes monumentos por todo el país. Gobernó 67 años. Su reinado fue el segundo más largo de un faraón. Después de su muerte, la historia le recordaría como Rameses el Grande. Rameses tenía poco más de 20 años cuando sucedió a su padre, Setos I, en el año 1280 antes de nuestra era. Setos había sido un faraón dinámico y triunfante y se aseguró de que su hijo tuviera una buena preparación para sucederle. De niño, Rameses acompañó a su padre a la guerra y aprendió de primera mano la forma de dirigir un ejército. Siendo aún joven, estudió técnicas de ingeniería y supervisó las canteras donde se tallaban los grandes obeliscos destinados a decorar los templos egipcios. Su formación valió la pena. El reinado de Rameses II fue inigualable en logros y estabilidad. El adolescente que había acompañado a su padre en las batallas se convirtió en un decidido guerrero que defendió Egipto de las amenazas exteriores. Rameses II también aplicó sus conocimientos de ingeniería y dejó para la historia algunos de los más bellos y espectaculares monumentos de Egipto. En una civilización de grandes constructores, este faraón fue uno de los más sobresalientes. Más de 3000 ciudadanos egipcios trabajaron para tallar los bloques de piedra del Rameseo, el bello templo dedicado a su persona. Y sobre los acantilados desde donde se domina el Nilo Nubio, Rameses hizo construir uno de los mayores monumentos dedicados a glorificarse a uno mismo, el impresionante templo de Abu Simbel, en cuya fachada están talladas 4 colosales estatuas del faraón que miden 18 metros de altura. Creo que Rameses se puede incluir entre las grandes figuras históricas del antiguo Egipto. Fue un militar de talento que, con sus batallas, aseguró cierta estabilidad a su reino. Y llenó Egipto, desde el delta del Nilo hasta Nubia, de monumentos que cuentan la historia de su reinado. Rameses fue un gran guerrero y sus monumentales construcciones sorprendieron ya a los primeros turistas que navegaron por el Nilo en tiempos de los griegos y los romanos. Durante su reinado, la fama y la riqueza de Egipto crecieron y sus súbditos vivieron un período de esplendor. Tan grande era la opinión de Rameses sobre sus propios logros que se declaró a sí mismo divino. Un dios que vivía entre los mortales. Sin embargo, su condición divina no impresionó a un famoso grupo de visitantes de su país.
La tradición judio-cristiana menciona a Rameses II como el faraón que en tiempos de Moisés ordenó el éxodo de los israelitas de Egipto. De todas sus hazañas, tal vez la mayor fue una paternidad muy pródiga. La bella Nefertari fue su esposa más famosa, pero tuvo otras muchas reinas oficiales, esposas menores y concubinas. Gracias a ellas, Rameses fue padre de un centenar de hijos conocidos, entre los que se incluyen al menos 50 varones. Tener tantas esposas e hijos probablemente no era insólito en un faraón. Lo que sí resulta insólito es que Rameses elaborara listas de sus hijos y dejara constancia de ellas en muchas construcciones. En las paredes de los templos los hizo representar en largas procesiones principescas, en las que figuran tanto los hijos como las hijas del rey. Gracias a estas listas se pueden establecer los descendientes de Rameses. De la mayoría de faraones del antiguo Egipto, se desconoce quiénes formaron parte de la familia real. De Rameses II, en cambio, conocemos los nombres de muchas de sus esposas y también de muchos de sus hijos e hijas, más de 2 docenas de cada sexo. Rameses II fue sin duda un personaje singular por el hecho de que ningún otro faraón antes o después de él prestó tanta atención a sus hijos. A pesar de ese reconocimiento público tan poco habitual por parte de su padre, sabemos muy poco de la vida de esos hijos. Ser heredero del trono de Rameses II tuvo que ser bastante frustrante, ya que este faraón gobernó durante 67 años y sobrevivió a 5 de sus sucesores. El primero fue Amon-Her-Jepeshef, que murió en el año 40 del reinado de su padre. Si Rameses hubiera sido el faraón del Éxodo, Amon-Her-Jepeshef habría sido el primer hijo varón fallecido cuando Dios envió las 7 plagas contra Egipto. Pero esta historia ofrece algunas dudas y es difícil de confirmar. Del resto de príncipes hijos de Rameses conocemos pocos detalles. El cuarto hijo, Hamuase, fue muy admirado y tal vez el favorito de su padre. Fue un sacerdote importante y supervisó la construcción de los principales proyectos de Rameses. Murió en el año 50 del reinado de Rameses. Mineptah fue el 13º hijo de Rameses, y sabemos poco sobre él, hasta que fue designado general del ejército en el 40º año de reinado de Rameses. Probablemente gobernó en la sombra durante la última década de la vida de su padre. Incluso en su época senil, Rameses era alto para ser egipcio. Medía 1,72 m. En los últimos años de su vida se vio afectado por una artritis y una desviación de la columna. Y como la mayoría de sus compatriotas padecía problemas dentales. Tenía una constitución delicada, una nariz aguileña y afilada y unas orejas grandes y agujereadas. Era un poco vanidoso, ya que a una edad avanzada aún se teñía el pelo de una tonalidad rojiza. Hasta el final de su vida, Rameses II no dejó de ser Rameses el Grande, activo, enérgico y una gran presencia en la vida de su nación. Pero hasta a un dios viviente le llega su fin. En el 1212 antes de nuestra era, Rameses II murió a la edad de 90 años. Si la esperanza de vida en Egipto era de poco más de 30 años, los dioses tal vez quisieron mostrar a los mortales la extraordinaria naturaleza de su rey. Le sucedió su 13º hijo, Mineptah, que gobernó durante 9 años hasta su muerte. Del resto de los hijos de Rameses solo conocemos 2 de sus tumbas. Los demás han desaparecido. Son los príncipes perdidos de Egipto. El largo reinado de Rameses II llegó a su fin en el año 1212 antes de nuestra era. Sin duda fue un momento de gran tristeza en Egipto. Pocos súbditos de Rameses habían conocido otro rey. Durante 40 días, los sacerdotes realizaron el riguroso ritual de momificación en su cuerpo. Pusieron su estómago, intestinos, hígado y pulmones en unos contenedores especiales llamados vasos canopos.
Secaron el cuerpo con una sal especial, lo adornaron con amuletos y joyas y lo envolvieron con tiras de lino. Al final colocaron la momia en un féretro decorado e iniciaron el viaje al Valle de los Reyes, en el sur de Egipto. Estamos ante la tumba de Rameses II. Esta impresionante sala se excavó hace poco tiempo y es la primera vez que se filma. Es la sala más grande del Valle de los Reyes. Se supone que los sacerdotes transportaron el cuerpo momificado del faraón a esta cámara y lo bajaron hasta un gran sarcófago que se encontraba aquí. Debieron poner sus vísceras contenidas en los vasos canopos en un arca de alabastro que bajaron hasta este hueco. Encima había una bella capilla dorada de madera. Una vez terminados los últimos rituales, los sacerdotes barrerían el rastro de sus huellas mientras abandonaban la tumba y dejaban solo al gran faraón para toda la eternidad en este bello lugar, en el corazón de la montaña. El mundo ha conocido los extraordinarios tesoros descubiertos en la tumba del faraón Tutankamón, que murió aproximadamente un siglo antes que Rameses. Si Tutankamón, un rey menor que tuvo muy poca influencia en la historia de Egipto, fue enterrado con tal tesoro, podemos imaginarnos los magníficos objetos y joyas que debieron llenar la tumba de Rameses el Grande. Pero Rameses no tuvo suerte al elegir el lugar de su último reposo. Al cabo de 150 años de su muerte, los ladrones de tumbas consiguieron llegar hasta el sitio donde descansaban sus restos y se llevaron lo que debía de ser el fabuloso tesoro de esta tumba del faraón de los faraones. Todo lo que nos ha quedado son unos pocos pero valiosos restos, descubiertos no hace mucho por el egiptólogo francés Christian Leblanc. En la tumba de Rameses II encontramos algunos objetos que pertenecían a la decoración funeraria. Lo más destacado son los restos de los vasos canopos en los cuales se colocaron las vísceras del rey. También hemos encontrado fragmentos de la cama funeraria. En la parte inferior delantera tenía dos cabezas de leopardo como estas, en las que se ven algunos vestigios de un color que parece oro. Y esta pieza, absolutamente excepcional, es una estatuilla de Rameses representado a una edad temprana. Estaba colocada cerca de la momia del rey, en la que tuvo que ser una de las más bellas y suntuosas tumbas reales. Desde los tiempos más remotos, los ladrones invadieron y profanaron las tumbas. Habitualmente trabajaban en grupos y sobornaban a los guardias. A menudo penetraban en las tumbas cuando se producían tensiones políticas que amenazaban la seguridad nacional y distraían a los encargados de su protección. Aparte de estos pocos objetos, el resto del tesoro funerario de Rameses ha desaparecido. Pero gracias a un milagro, la momia de Rameses permaneció intacta. Los sacerdotes, que consideraban las momias faraónicas como dioses, tomaron medidas drásticas para proteger de la profanación los restos mortales de Rameses. Junto con el cuerpo de su padre, Setos, y los de otros muchos faraones, trasladaron secretamente la momia de Rameses a una tumba antigua y desconocida, situada a poco más de 1 kilómetro del Valle de los Reyes. Aquí dejaron sin grandes ceremonias el cuerpo de uno de los grandes faraones de Egipto, amontonado junto con otras momias reales. Este secreto lugar de reposo estaba cerca y a la vez lejos del lujoso lugar construido para albergar su cuerpo. Su gran tumba quedó abandonada y desprotegida. Como humillación final, en los siglos siguientes al traslado de la momia del faraón, hubo una serie de tormentas poco habituales en el desierto, que llenaron la tumba de agua y destruyeron las pinturas y los excepcionales relieves que cubrían toda su superficie. El estuco chorreaba por las paredes, las estatuas se descompusieron y los escombros procedentes de las inundaciones llenaron la tumba desde el suelo hasta el techo.
A los descubridores de este lugar les costó mucho trabajo entrar. Finalmente, en 1881, el asistente del conservador del Museo del Cairo, el alemán Emil Brooks, recuperó las momias del escondite secreto 3000 años después de haber sido llevadas allí. El lugar donde se encontraban los restos de Rameses ya no era un secreto. Sin embargo, nada de lo que se encontró en el escondite de momias aportó luz al misterio de los hijos del gran rey. ¿Cómo era posible que estos príncipes, cuya existencia estaba tan documentada, desaparecieran de la historia? Se tardaría otro siglo para encontrar una posible respuesta. Los hijos de Rameses habían estado durante todo este largo periodo de tiempo a escasa distancia de la tumba de su padre. Al salir de la tumba de Rameses en el Valle de los Reyes, observamos que estaba bien acompañado. Aquí hay 61 tumbas más. Dando un corto paseo, nos encontramos con la legendaria tumba de Tutankamón. El padre de Rameses, Setos I, también fue enterrado aquí. Mineptah, su hijo, está aquí al lado. ¿Dónde se encuentran las tumbas del resto de los hijos de Rameses? A tan solo 30 metros de aquí se halla la tumba número 5 del Valle de los Reyes, que tal vez contiene la respuesta a nuestra pregunta. En 1825, el egiptólogo James Barton entró en esa tumba, pero la consideró poco importante. Más tarde, esta zona quedó recubierta por toneladas de escombros. Los autobuses turísticos pasaban a poca distancia. En 1987, el egiptólogo norteamericano Ken Weeks destapó la entrada a la tumba. Cuando por fin penetró en ella, realizó el descubrimiento más importante desde el de la tumba de Tutankamón. Por primera vez en 3000 años, el mundo se acercaba a la solución del gran misterio de los hijos perdidos de Rameses. Durante 450 años, los faraones de Egipto fueron enterrados en un desolado valle situado en pleno desierto para proteger sus tumbas de los ladrones. Esta zona es conocida como el Valle de los Reyes. En él se cavaron 62 tumbas en la piedra caliza. Estos palacios subterráneos se embellecieron suntuosamente con pinturas y relieves. Ya en el siglo III antes de nuestra era, el Valle de los Reyes era un lugar silencioso y olvidado. A principios del siglo XVIII, un clérigo inglés llamado Richard Pocock visitó el valle y dibujó un primer mapa. Otros egiptólogos europeos le siguieron, pero el mapa de las tumbas seguía siendo impreciso e inexacto. En la década de 1970, el Dr. Ken Weeks, un eminente egiptólogo norteamericano, decidió dibujar los primeros mapas del Valle de los Reyes utilizando técnicas de medición que se basaban en unas medidas extremadamente precisas. Trabajó intensamente durante una década y acumuló muchos datos. Por desgracia, al final de la década de 1980, carecía de los fondos necesarios para editar el mapa. Por ello decidió utilizar todos los conocimientos que había acumulado para llevar a cabo otro ambicioso plan. Pensé que podíamos emplear el poco dinero que teníamos en ese momento para hacer algo que quise hacer unos años antes. Consistía en visitar los archivos históricos e intentar identificar tumbas que se habían descubierto en el siglo XIX, pero que se habían perdido. Quería ubicar esas tumbas e incluirlas en el mapa del Valle de los Reyes. Después de una minuciosa investigación en los archivos históricos, apareció una tumba. La habían descubierto en el siglo XIX y la habían designado como KV5, que quiere decir tumba número 5 del Valle de los Reyes. En 1825 el inglés James Barton excavó un túnel de 25 metros en la tumba KV5. Dibujó un croquis en el que indicaba la presencia de 11 salas, pero sus anotaciones no inspiraron demasiado entusiasmo entre sus colegas. Hasta el mismo Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, utilizó la ladera de la KV5 para verter los escombros de sus excavaciones.
Sepultaron la tumba bajo 3 metros de piedras y, como si eso no fuera ya suficiente, unas riadas provocadas por unas lluvias torrenciales que asolaron el Valle de los Reyes acabaron cubriendo de escombro la entrada de la tumba, que quedó escondida. En 1920, o tal vez antes, la KV5 era un recuerdo lejano y distante. No se veía nada. Pero a Ken Weeks le intrigaban los dibujos que Barton había hecho de la tumba. En su mapa apareció una tumba distinta de las que había visto. Casi todas las tumbas del Valle de los Reyes tenían unos largos pasillos que fueron tallados en la roca firme. Según el dibujo de Barton, en esta tumba había 6 salas que iban en todas direcciones a partir de la entrada, como los tentáculos de un pulpo. Pensé, qué aspecto tan extraño para una tumba. ¿Por qué no la localizamos? Algo más llamó la atención de Weeks. En 1989, unas investigaciones indicaron que la olvidada tumba KV5 tal vez fuera la tumba de los hijos perdidos de Rameses. A partir de las notas de Barton, Ken Weeks supo en qué lugar del valle debía empezar a buscarla. Tomó una decisión. Intentaría encontrar algo perdido durante mucho tiempo. Para empezar, cavamos una zanja de 1 metro de ancho. Lo primero que encontramos fue un corte en la roca que había sido claramente realizado por el hombre. No era una depresión o un hoyo natural de la ladera. Y luego empezamos a encontrar rastros de peldaños. Después de meses de intenso trabajo, el equipo de Ken Weeks limpió la entrada de la KV5. Finalmente había llegado el momento de conocer su interior. En el verano de 1989 habíamos limpiado la escalera que llevaba hasta la entrada y la primera sala, pero no tenía este aspecto. Estaba completamente llena de los escombros de la riada. ¿Hasta qué altura? Hasta aquí. Gracias a un pequeño túnel que cavó James Barton en 1825, podíamos ver algo en su interior. En el techo hay restos del humo de la lámpara de Barton. Así que se arrastraron por el pequeño agujero que había cavado Barton. Sí, era el único acceso a la tumba, y ni en aquel momento pudimos ver ninguna de las paredes laterales. ¿Era realmente muy pequeño? ¿Qué medidas tenía? Bueno, podríamos decir que incluso era bastante estrecho para mí. Así que se arrastraron hasta aquí sin sospechar que estaban trabajando en esta sala. ¿Cuánto tiempo les costó? Tardamos 5 años en limpiar la sala, pero en el segundo año ya sabíamos que había algo en la KV5. En lo alto de la pared encontramos una serie de jeroglíficos que indicaban que esta era la tumba de uno de los hijos de Rameses II, cuyo nombre estaba inscrito aquí, Amon-Her-Jepesef. Era el primogénito de Rameses II. ¿Fue la primera confirmación de que uno de los hijos de Rameses podía estar enterrado aquí? Sí, exactamente. Y era el primogénito. Al cabo de poco las cosas mejoraron. En la pared donde descubrimos el texto encontramos otra escena de Rameses, un dios y un hijo, que no era Amon-Her-Jepesef, al que llamamos Rameses Jr. para evitar confusiones con su padre. Entonces nos dimos cuenta de que se trataba de una tumba con múltiples sepulturas. Había al menos 2 hijos reales enterrados en la tumba, algo que hasta entonces jamás habíamos visto. Ken Weeks estaba convencido de que la KV5 prometía ser algo más que una tumba menor, aunque aún no sabía si encontraría más cámaras que las 11 salas descritas por Barton en el croquis original. Sin embargo, los progresos para desentrañar los secretos de la KV5 eran de una lentitud agónica. El Valle de los Reyes recibe una media de 1 o 2 milímetros de lluvia al año, pero una vez cada 50, 60 o 70 años, una tormenta asola la zona y causa un desastre. Cuando las aguas de las riadas y los escombros llegan a la KV5 en la entrada al valle, van a una velocidad de 50 a 70 kilómetros por hora y arrastran rocas de las dimensiones de una nevera. Las 11 riadas que han asolado la KV5 la han llenado completamente de escombros, arena, cieno, piedra caliza, astillas, que a lo largo de los siglos se han secado hasta tener una consistencia casi de cemento. La limpieza de las toneladas de escombros que llenaban la tumba requirió muchísimo tiempo.
Las técnicas para limpiar los escombros de una tumba o de un yacimiento arqueológico apenas han cambiado en el último siglo. Aún cargamos con cestos hechos de neumáticos viejos y los llenamos utilizando palas o picos para luego transportarlos a mano y dejarlos en el exterior de la tumba. Tardaron 5 años en vaciar 2 pequeñas cámaras. Aparte de haber descubierto los nombres de 2 hijos de Rameses, Ken no encontró mucho más. Ahora les quedaba limpiar la sala 3, mucho mayor. Lo que Weeks descubriría en esta zona justificaría todos los años de paciencia y arduo trabajo. Ken Weeks se arrastró hasta la 3ª sala por este pequeño agujero. Esperaba encontrar algo debajo de esa enorme acumulación de escombros, pero no pudo llegar hasta allí. Se dio cuenta de que los pilares no aguantarían y que tenían que asegurar las grandes grietas que había en el techo de caliza. Un trabajo que justo ahora se acaba de terminar. El mapa de Barton mostraba una puerta misteriosa en la pared posterior, y Ken Weeks empezó a excavar en esa dirección hasta que en 1995 consiguió profundizar lo suficiente para arrastrarse por esa entrada. Lo que pasó a continuación es uno de los grandes momentos de la historia de la arqueología moderna. Finalmente, Ken Weeks estaba a punto de ver qué había más allá de la sala 3. Iba a entrar en un lugar donde nadie había entrado desde los tiempos de los faraones. Creíamos que encontraríamos otra sala pequeña, como la sala 1 o la 2. Sin embargo, enfocamos las linternas y no vimos nada. Solamente oscuridad. Eso significaba que la sala no tenía fin. No podíamos ver el final. Luego, cuando pudimos iluminar la tumba con electricidad, se convirtió en la visión más increíble que jamás he tenido en mi vida. A 30 metros, corredor abajo, alineada con las puertas que lo flanqueaban, encontramos una estatua del dios Osiris. Cuando llegó hasta aquí ya vio que era un hallazgo increíble. No paraba de repetirme, es increíble, no hay nada igual en el Valle de los Reyes. Había salas a ambos lados. Cada 3 metros había una puerta que llevaba a una sala pequeña o a un conjunto de salas. La mayoría están tapiadas. Sí, aún no las hemos excavado. En aquel momento seguro que pensó que lo que había encontrado allí era uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. Jamás se había encontrado algo igual. Fue cuando llegó a este punto que tuvo esa visión sorprendente. Una estatua de tamaño natural que al principio pensamos que representaba al dios Osiris, pero que ahora creemos que se trata de una representación de Rameses como Osiris, el faraón deificado que da la bienvenida a sus hijos en este corredor y en su ingreso a la próxima vida. La bella estatua de Rameses acabó de certificar que esta era la tumba de sus hijos reales. Con el hallazgo del corredor 7 y de su complejo de salas, la importancia del descubrimiento de Ken Weeks empezó a difundirse por el mundo. La mayoría de las tumbas del Valle de los Reyes no tiene más de 8 salas. La de Rameses I, abuelo de Rameses el Grande, solo tenía 4, así como la del legendario Tutankamón. Weeks ya había descubierto 65 salas y muy pronto aparecerían más. Jamás se había hallado nada parecido. La KV5 parecía ir en todas direcciones. Este corredor es desconcertante. Tiene una pendiente mucho más acentuada que los demás. Algunas de las salas laterales excavadas aquí se encuentran bajo el suelo de las salas del nivel superior. Al final de este corredor tan inclinado, de repente descendemos 4 peldaños y nos encontramos en otra gran sala con pilares. En este caso, es una cámara rectangular con 3 pilares en el centro. Se trata de un buen ejemplo de la estratigrafía a la que nos hemos enfrentado en la KV5. Como el resto de las salas, esta también se había llenado con los escombros de las riadas, en los cuales se pueden apreciar las distintas capas. En el corazón de la tumba, a cientos de metros de la entrada, los escombros siguen siendo un problema. Este es uno de los corredores que aún están por excavar. Va hacia el sur, directamente hacia la tumba de Tutankamón.
Nadie sabe con certeza por qué. Hay una pared lisa al final y tal vez haya otra entrada. El problema es llegar hasta allí. Con tantas salas y corredores, esta tumba tiene las dimensiones de casi medio campo de fútbol y está llena de escombros. Detrás tal vez se encuentren más fragmentos de cerámica, vasos canopos y hasta quizás restos momificados. Este material es tan duro como el cemento. La excavación con maquinaria está totalmente descartada. Todas estas toneladas de escombros deben retirarse a mano. Los escombros de las riadas son tan solo uno de los obstáculos que impiden llegar a los secretos de la KV5. Creo que esta es una de las partes potencialmente más interesantes de la KV5. Desgraciadamente, también es la más peligrosa. Al estar situada debajo de la carretera por la que han pasado los autobuses turísticos durante los últimos 40 años, el techo se ha desplomado. Levantarlo sería una tarea muy costosa, pero estoy convencido de que, si pudiéramos hacerlo, encontraríamos pruebas, tal vez un sarcófago u otra obra de arte funerario, que probaría sin lugar a dudas que la Sala 5 fue el lugar donde se enterró a uno de los hijos del rey. A causa de las inundaciones, las pinturas y relieves de las paredes de la KV5 están muy deteriorados. Pero a medida que se vacían las salas, los restos de relieves indican con claridad que la KV5 estaba magníficamente decorada. Los relieves de la pared norte del corredor, 7, son espectaculares. Proporcionan uno de los mejores ejemplos de escultura en relieve de la tumba. Originariamente estaban pintados, pero ahora solo queda el contorno. Aún así, se puede apreciar el elegante trabajo en la figura de uno de los hijos de Rameses II, cuyo nombre desgraciadamente desconocemos. Lo presenta su padre con un montón de ofrendas a los dioses. En este caso, Nut y Hathor, delicadamente representada con un bello rostro. Algo raro sucede en este corredor justamente en este punto. Aquí arriba había unos bellos relieves en las paredes, pero de pronto deja de haberlos y las paredes se vuelven ásperas como si necesitaran yeso. No tengo ni idea de cuál es el motivo, a excepción de una posibilidad. Originalmente, quizás el corredor acababa en este punto y luego se prolongó. Tal vez la tumba se agrandó para albergar los cuerpos de los otros hijos de Rameses II que fallecieron antes que él. A medida que en la tumba se van descubriendo más relieves dañados, Susan, la esposa de Ken, se encarga de su reconstrucción. Incansablemente copia con todo detalle los relieves que luego se estudian para recrear las partes perdidas y la pintura que los recubría. Una vez dibujados los trazos dañados, Susan reproduce los colores originales basándose en fragmentos diminutos de pintura encontrados en las paredes de la tumba. Este es un hijo de Rameses. Lleva un collar azul muy brillante y un vestido de sacerdote bastante elaborado de color amarillo con rayas rojas. Todos los días son emocionantes. Nunca sabes qué vas a hacer. Cada vez que miro las paredes, aunque las haya dibujado y examinado durante 10 días, si la luz cambia de golpe, aparecen cosas diferentes que veo por primera vez. Finalmente, después de 3.500 años, podemos volver a ver las fantásticas pinturas que en su tiempo embellecieron esta tumba. Pero en la KV5, el éxito y la frustración van muchas veces de la mano. Una y otra vez la tumba parece que se burle de los Wigs. Es como si el gran Rameses no quisiera desvelar el misterio de sus hijos. Sabemos que la tumba original estaba magníficamente decorada con unos relieves pintados con colores brillantes. A causa de las riadas, gran parte de la pintura y del yeso desapareció. Pero en ningún lugar es más frustrante que en esta escena de la sala segunda. En ella está Rameses II y la imagen de un hijo suyo. Justo encima de ella distinguimos unos jeroglíficos que dicen: del hijo del rey es el cuerpo de... y nos falta el nombre. No tenemos ni idea de quién era. Dado el título y la figura del hijo, estábamos ansiosos. Tal vez era el hijo 6, 7 u 8 de la lista de personas enterradas en esta tumba. Estuvimos muy cerca de saberlo, pero no lo conseguimos.
Después de 10 años de excavaciones, la KV5, con sus más de 100 salas, se puede considerar la mayor tumba y la de diseño más original del Valle de los Reyes, y probablemente de todo Egipto. Es evidente que la construyó Rameses II, y se tienen pruebas suficientes que confirman que la había destinado a sus hijos. Hemos hallado los nombres de algunos hijos de Rameses escritos en las paredes de la KV5. Tenemos más de 2 docenas de representaciones de este faraón en las que presenta a alguno de sus hijos a los dioses. En algunas salas hemos encontrado objetos funerarios, vasos canopos y los nombres y títulos de 5 hijos de Rameses II. Ken Weeks encontró también restos de naturaleza más humana. En 1998 se hallaron algunos cuerpos que habían descansado en esta tumba especial durante siglos. Como en todos los grandes enigmas, se necesitaba un cuerpo para resolver el misterio de la KV5. Después de 9 años de búsqueda, Ken Weeks finalmente lo encontró. Durante los primeros años teníamos tantas cosas entre manos que hasta hace un par de temporadas no limpiamos la mitad norte de la sala 2. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos al nivel del suelo, encontramos 2 cortes paralelos irregulares que indicaban que ahí había una cavidad. Supongo que, originariamente, debía de tratarse de la tumba de la persona que fue enterrada aquí, pues era una tumba de solo 2 salas que data de la dinastía XVIII. Cuando llegamos a la base de la cavidad, encontramos unas capas de huesos, y bajo ellas 3 cráneos humanos de varón adulto, con las vértebras aún pegadas al cuello y con restos de tejido momificado alrededor del cuerpo. Debajo encontramos otro cuerpo de varón adulto, completamente articulado. Una momia de unos 50 años de edad, reposando en esta posición sobre el suelo. Dada la posición de los brazos y del cuerpo, podría tratarse, y también en el caso de los otros 3 cráneos, de hijos de Rameses II. ¿Por qué iba a dejarse una momia tan importante en una cavidad sin ornamentación? Ken Weeks cree que la respuesta es sencilla. Cuando los ladrones de tumbas entraron en la KV5, fueron al corazón de la tumba, a las salas funerarias de los hijos, y cogieron las momias y las trajeron hasta aquí, cerca de la puerta principal, porque había más luz. Destrozaron los cuerpos en busca de joyas, de oro y de pectorales. Luego tiraron los restos al suelo y algunos cayeron en esta cavidad. Este es uno de los 3 cráneos hallados en la cavidad de la sala 2. Ahora lo estamos limpiando para que los anatomistas y los genetistas lo estudien. Todos los dientes estaban bastante gastados, incluso los incisivos y los caninos. Estos rasgos, junto con las uniones entre los huesos del cráneo, indican que tal vez se trate de un varón adulto. Ahora lo que nos gustaría es poder determinar si se trata del cráneo de un familiar de los otros cuerpos hallados en la tumba. Nos encantaría que se tratara de un pariente de Rameses. Cualquier persona que haya visto la momia de Rameses o una representación suya en pintura o escultura se da cuenta de que tenía una nariz prominente. Quizás este pueda ser uno de los rasgos anatómicos que determinen el parentesco. El análisis científico de los cráneos es una labor que no se puede realizar entre el calor y el polvo del Valle de los Reyes. Los trabajos más minuciosos para desvelar los secretos de la KV5 no se realizan en la tumba, sino en los laboratorios de El Cairo. Cuando en 1979 iniciamos el proyecto de dibujar el mapa, teníamos muy pocos recursos. Actualmente hay un grupo de 8 personas que trabaja en el proyecto a jornada completa y un equipo de voluntarios y personal que colabora a tiempo parcial en todo el mundo. Es un proyecto muy complejo. Uno de los placeres de ser arqueólogo en nuestros días reside en tratar de agrupar distintas especialidades. ¿Podrías comprobar esta sección?
Me gustaría darle un vistazo a ese detalle. El trabajo que realizan nuestros diseñadores gráficos y arquitectos es muy útil. Aporta nuevas maneras de ver el material y de realizar estudios comparativos del mismo. Queremos preparar un CD-ROM sobre la necrópolis tebana aprovechando las fotografías que ha recogido nuestro equipo, los dibujos arquitectónicos que hemos preparado y también los materiales históricos. Por ejemplo, podemos detenernos ante el templo de Luxor, en la orilla oriental, y generar unos dibujos en 3 dimensiones que muestren las distintas fases de la construcción del mismo. Esto sin duda es la KV5. Hemos pensado preparar algo que no solo interese a los estudiosos, sino que también sea ameno y entretenido para los jóvenes y los adultos que empiecen a interesarse por el Antiguo Egipto. A pesar de todos sus esfuerzos, Ken Weeks es el primero en admitir que aún queda mucho por hacer en la KV5. El trabajo es duro, lento e inmenso. Hasta ahora se han descubierto 150 salas y solo se ha limpiado un 7% de las mismas. Pero hay algo que ha quedado claro. Durante los 3000 años en los que se construyeron tumbas en el Antiguo Egipto, no hay nada que se asemeje ni remotamente a la KV5, tanto en sus dimensiones como en su diseño. ¿Por qué Rameses II creó un mausoleo aparentemente tan insólito para sus hijos? Ken Weeks cree tener una respuesta. Sabemos que durante su reinado se declaró divino. Por ello asignó a sus hijos, al menos al heredero, muchas de las obligaciones seculares que realizaba habitualmente. Cuando uno de sus hijos, el heredero, se convertía en corregente, dejaba de ser simplemente el hijo que heredaría el trono para pasar a ser un joven rey. Y un joven rey debe enterrarse de una forma adecuada. Muchos de sus hijos tuvieron que pasar por esta extraña posición de corregentes, pero murieron antes que él y los enterraron en esta extraña tumba. En la KV5 todavía quedan muchas preguntas por responder. Pero esta tumba ha demostrado que nuestros conocimientos sobre el Antiguo Egipto son aún muy incompletos. Para Ken Weeks, la búsqueda y las investigaciones continuarán. Él quiso ser egiptólogo desde que era un niño y vivía en el estado norteamericano de Washington. Ahora espera contribuir al desarrollo de unos estudios que tanto le gustan. Además del trabajo en la KV5, me interesa desarrollar un plan general para la protección del Valle de los Reyes y para Tebas. La elevación del nivel del agua, la contaminación, el aumento de población en los pueblos cercanos y el auge del turismo están pasando factura en todos los yacimientos, tanto en las tumbas como en los templos. Nada me entristecería más que ver cómo se niega a las generaciones futuras la oportunidad de visitar algo tan mágico como el Valle de los Reyes. Sería muy triste que, dentro de un siglo, los niños no pudieran soñar con este sitio como lo hice yo cuando tenía 8 años. Ken Weeks lleva 10 años trabajando en la KV5. A veces no ha estado seguro de descubrir algo más que unas pocas salas vacías. Y siempre ha tenido que preocuparse de buscar fondos para pagar todo esto. Pero su paciencia y su dedicación han dado paso a lo que se está convirtiendo en uno de los hallazgos más emocionantes de la egiptología. En los próximos años, la KV5 desvelará más secretos. ¿Por qué se construyó una tumba tan inmensa? ¿Qué pasó con su contenido? Y tal vez, solo tal vez, Ken Weeks descubrirá si otros hijos del gran Rameses todavía descansan en algún lugar entre estas paredes.